estudios que he visto, los powerlifters hombres que más ganan están por debajo del 14-15% de grasa. Y en el caso de las mujeres, por debajo de un 25% siempre y tirando al 20%. Si tú estás en una categoría, Carlos, que estás en menos 83 kilos y estás con 82,9 apurando, si tú de esos 82,9 kilos tienes un 10% de grasa y tu rival de esos 82,9 kilos tiene un 15% de grasa, tú tienes más masa muscular, si medís lo mismo, ¿ok? Si midieres lo mismo, tú tienes más masa muscular. Y sabemos que el principal factor determinante de la fuerza es la masa muscular total. Intervienen otros más factores neurales, la coordinación intramuscular, intermuscular, la técnica del ejercicio, pero la masa muscular a largo plazo es lo más importante. Entonces, si tú luchas por intentar, incluso con mantenimiento calórico se puede progresar en fuerza, que es otra cosa que está aquí, que al final no es lo mismo que quieras generar adaptaciones estructurales, hipertrofia, para eso sí es más necesario un superávit calórico, pero para adaptaciones neurales, ¿no?, del sistema nervioso central con nuestras unidades motoras, no es tan necesario ese superávit calórico, que no significa que en gente avanzada sí sea, pero bueno, antes de seguir, ¿quieres añadir algo, Carlos? A ver, al final el concepto clave aquí es vamos a utilizar el modelo de dos componentes, digamos, de antropometría, que al final es diferenciar nada más entre masa magra y masa grasa. Y se ha visto que la masa magra es, como has dicho tú bien, la que más correlaciona con el rendimiento en powerlifting. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes que competir en una categoría de peso, ya puedes levantar muchos kilos, que si te sobra muchísima grasa, eso no va a hacer más que estorbar. Entonces, el objetivo debería ser, en todos los casos, tener la máxima cantidad de masa magra, es decir, tener el máximo músculo posible, para simplificarlo, y la mínima cantidad de lastre, es decir, que el esqueleto te pesase lo mínimo, por decir algo, y que la grasa sea la mínima posible, para que estés en una categoría baja levantando lo máximo posible. Entonces, por eso lo recomendable es que te mantengas. Sí, es verdad, yo en todos los estudios que he visto, los powerlifters hombres que más ganan están por debajo del 14-15% de grasa. Y en el caso de las mujeres, por debajo de un 25% siempre y tirando al 20%. Y entonces hay que tener en cuenta eso en las categorías medias. En las categorías altas de más de 100 kilos ya estaríamos hablando de otros porcentajes, porque ahí sí se ve que se mueven en 20 o 30, pero también se ve que conforme aumenta el peso y la cantidad de grasa, no aumenta la fuerza de forma proporcional. Por eso las categorías medias son mucho más impactantes en cuanto al peso que levantan, porque son personas mucho más pequeñas que en relación a su peso corporal están levantando mucho más. Pero bueno, me estoy enrollando y lo que quiero decir es que hay que intentar a largo plazo llegar a tu potencial de máxima masa muscular. Y va a haber algunas cosas que te lo pueden limitar, que es tu propio tamaño, es decir, la altura y la estructura ósea. El otro día hice una entrevista con Francis Holway, que es de los mayores expertos en antropometría que existen en el mundo, y él decía que habían hecho estudios y que se veía que casi nadie puede superar que su masa magra, su masa muscular, supere 5 veces el peso de su esqueleto. Entonces, tener en cuenta estos límites nos va a hacer que no estemos aumentando, estando en superávit indefinidamente y ganando grasa para nada. Entonces, cuanto más te acerques a ese potencial genético, menos sentido va a tener el hecho de intentar seguir ganando masa muscular, y más sentido va a tener centrarte en otras cosas, como en acumular trabajo, en adaptaciones neurales y, obviamente, sí, seguir manteniendo esa masa muscular. Y luego también se ve que cuando baja a porcentajes de grasa excesivamente bajos, es mucho más fácil perder masa muscular. Por eso no es recomendable en la mayoría de los casos tampoco bajar demasiado el porcentaje de grasa, y demasiado me estoy refiriendo por debajo de un 10%, que normalmente es cuando ya hay que hacer un esfuerzo bastante grande para eso y un déficit muy agresivo que te va a llevar probablemente a perder rendimiento, a perder ganas de entrenar, y al final esto a largo plazo te va a afectar negativamente. Eso que has dicho de los 5 kilos más de tu masa ósea, justo lo estaba leyendo el otro día en un artículo de Natis, que decía que en personas de raza blanca lo tenemos difícil para superar los 4,2 kilos de músculo por kilo de masa ósea, y las personas de raza negra podían llegar incluso a 5. Era muy interesante. Y bueno, sí, la cosa
a donde yo voy, siempre mirando en el largo plazo, es que lo suyo, porque yo me doy cuenta, yo ahora mismo tengo un porcentaje graso, que fue y estoy en superávit, llevo en superávit un montón de tiempo. Tengo el porcentaje graso al que llegué yo en mi primera definición, costándome, pues no sé, meses, y que luego ya tuve el efecto rebote y volví. Pero cada definición voy viendo, esto también lo dice Roberto Amorosi, que cada vez lo tienes más fácil, ¿no? Entonces, eso es porque tú vas reiniciando tu set point, que tampoco hay evidencia de esto, pero el set point es al porcentaje de grasa al que el cuerpo está acostumbrado y al que va a tender a ir. Vas a tener más hambre y tal. Entonces, si tú poco a poco vas mejorando las cosas para que tu porcentaje graso, lo has dicho lo de que menos de un 10% de graso ya a nivel hormonal y tal, pues no cuesta más. Depende, claro. Te puede joder un poco el rendimiento. Y claro, lo que yo digo es que año tras año o muy poquito a poco tú vayas haciendo que ese set point esté más bajo y que a lo mejor yo antes estaba en un 15% de grasa en mantenimiento calórico y a lo mejor en unos años estoy en un 8%, ¿sabes? Y estoy en superávit calórico, entonces eso para el rendimiento es buenísimo. Porque para un mismo peso tienes menos grasa y no tienes que estar en un déficit, ¿no? Pero claro, esto es algo ya de mirar en el largo plazo y pararte a hacer las cosas. Y también digo esto porque a veces cuando alguien quiere subir de categoría a un chico le dicen, venga, a comer y a subir kilos. Y claro, es lo que tú has dicho. No sé si te referías a esto, que sí es verdad que a categorías más altas la gente mueve más kilos, pero no es una relación directa. O sea, tú subes kilos, pero los kilos que tú mueves no hay una relación directa con los kilos de peso corporal que tú subes, ¿sabes? No es así, es así. Entonces, claro, por eso digo yo que en vez de la cultura de subir de peso, aunque cojas grasa, en algún momento te va a estorbar, subir mucho, mucho más lento, porque a lo mejor en el año siguiente compitas en categoría bastante por debajo del límite, pero a largo plazo ganando menos grasa, pues tendrás los beneficios todo esto que te digo, ¿sabes? Entonces, si quieres añadir otra cosita, puedes seguir. No, estoy totalmente de acuerdo con eso, que al final no se trata de ganar peso al tuntún, sino de hecho, conforme más va aumentando tu masa muscular, hay que entender que va a llegar un punto en el que vas a tener tal cantidad de masa muscular que invirtiendo muchísimo más esfuerzo del que invertías al principio, las ganancias van a ser mucho más chicas. Y ahí es cuando ya hay que empezar a plantearse si te está mereciendo la pena, porque a lo mejor para ganar 200 gramos de masa muscular que no te van a afectar al rendimiento prácticamente nada, vas a tener que ganar 3 kilos de grasa, por decirte algo. Entonces, sí, ahí no es tan efectivo como al principio cuando estás comiendo y entrenando y prácticamente todo lo que ganas es masa muscular.